A diario, 3 veces, ¿qué es lo que hacemos? Comemos, ¿no? Entonces, otro ingrediente sería alimentarnos en sentido espiritual. O sea, el alimento espiritual que nos ofrece la Iglesia a través de su magisterio, que es la Biblia, el catecismo, las homilías, vamos, todo el cuerpo de enseñanza de la Iglesia. Queremos valorarlo, apreciarlo y usarlo. Porque si les pregunto a ustedes cuántas veces a la semana comen, me dan todos los días, ¿no? Mi pregunta es, ¿cuántas veces ustedes a la semana leen la Biblia? O el catecismo, o un compendio del catecismo, o literatura religiosa, espiritual, donde uno puede aprender y edificarse en ese aspecto. ¿Cuántas veces lo hacemos? Si uno no lo hace, entonces ¿saben de qué puede sufrir? De inanición. Dice el apóstol San Pedro de que cuidado, aconseja él, cuidado de que su fe no naufrague. Usa el verbo naufragar. La fe nuestra puede experimentar un naufragio espiritual. Y es interesante el verbo griego que lo utiliza para naufragio. Se refiere con respecto a una canoa o a una barca que está, por ejemplo, amarrada al muelle y entonces se desata. Y el verbo tiene que ver, no que la barca va a empezar a naufragar y a perderse en las profundidades del mar, no. Se refiere el verbo a que la barca de forma progresiva se va apartando del muelle, de una forma imperceptible. Noten lo interesante del verbo griego. La fe puede naufragar como una barca que perdió su seguridad al mecate, librarse y poquito a poco. Eso puede ocurrirnos a nosotros. Nuestra fe puede también divagar poquito a poco y no nos damos cuenta. No, yo voy a misa, pero la actitud no es la misma. ¿Cuánta gente está sentada en la misa y al mismo tiempo ausente? En cuerpo físico, pero su mente y corazón pensando en otras cosas, lo que va a hacer después, dónde va a ir, tal, cual, pero no está allá, espiritualmente. Entonces, la fe puede darnos señales como signos de que tenemos un síntoma de enfermedad espiritual. Así que es muy importante que nosotros nos alimentemos en ese aspecto, adquiramos conocimiento, como que les decía antes. ¿Recuerdan la palabra griega para conocimiento exacto? Conocimiento es gnosis, pero conocimiento profundo, completo, es epignosis. Y eso es de lo que se trata de adquirir. Nosotros como cristianos católicos queremos estar preparados, porque a fin de cuentas nos dice el apóstol San Pedro que tenemos que estar listos siempre, no a veces, siempre, para hacer una defensa ante todo aquel que exija razón de nuestra esperanza. La palabra defensa, el griego apología, significa una defensa bien documentada, donde la persona está en capacidad de poder, pues, avalar lo que está diciendo con bibliografía, libros, etc. O sea, no es hablar por hablar. Es una persona que está preparada, en capacidad de manejar la espada del Espíritu, que es la Biblia, con soltura, con conocimiento de causa. Pero ¿cuántos de nosotros estamos en capacidad de hacerlo? Quizás sí, nuestros hermanos separados, sean los evangélicos, los testigos de Jehová u otro. Pero ellos porque sí y nosotros no. ¿Saben cuál es la diferencia? En que ellos seguramente, a diferencia de muchos de nosotros, invierten tiempo en leer la Biblia, en estudiarla, sus publicaciones, la literatura que sus iglesias, organizaciones les proveen, sea la Atalaya, la Despertar, el Centinela, la Liaona o cualquiera, pero lo leen. Y ellos no tienen luz como nosotros, y sin embargo les gusta. Y nosotros que tenemos la luz, no lo usamos. Si no usamos la luz, ¿qué puede ocurrirnos? Bueno, dice un refrán que el ciego que guía a un ciego se cae en un hueco, dice Jesús. Y es importante que hagamos buen uso de esa luz que la Santa Sede y el Santo Padre nos están ofreciendo durante este año. Vamos a seguir examinando otras láminas. ¿Por qué en estos momentos experimentamos una profunda crisis de fe, como ha dicho Benedicto XVI al anunciar el año de la fe? Bueno, si ustedes leen aquí ese texto que está entresacado de su carta apostólica, nos muestra cuál es una de las razones. Decíamos muy bien antes, bueno, por boca del diácono Eduardo Pañella, de que se debe en parte al relativismo, a la indiferencia, a la apatía por parte de mucha gente con respecto a la palabra de Dios y a la Iglesia. Aparte de los movimientos gnósticos. Por ejemplo,
ejemplo, en España la cosa está pues bastante mal. No sé si ustedes han oído hablar de la Iglesia Emergente en España. La Iglesia Emergente es dentro de la Iglesia Católica, donde hay una serie de señores allá, incluyendo sacerdotes, que están enseñando cosas que no tienen nada que ver con la doctrina oficial de la Iglesia, como que María no era virgen, que Jesús sí estuvo casado y tuvo hijos, que también tuvo hermanos, sacerdotes, lo dicen allá. Hay varios sacerdotes muy conocidos que han escrito libros. Estuve hace poco allá, bueno, como 2 meses, y tuve una discusión, bueno, hablando con varios sacerdotes, y sí, como decimos en España, no bajaban del burro, creían eso. Otro sacó un libro que dice que Jesús no existió, que esto fue un cuento redactado de unos manuscritos de hace 3000 años atrás en Egipto, y barbaridades como estas, otras más. Pero ¿qué sucede cuando uno escucha esas cosas? Pues 2 cosas. Uno se alarma, se sorprende, y otro es indiferente. El que se alarma o se sorprende es el que no conoce bien la Biblia y el magisterio de la Iglesia. Esto más bien da risa. Son gente que ha distorsionado la realidad por diferentes razones. Pero el que no conoce bien se alarma. Y dice, caramba, yo no sabía eso. Claro, es como una cosa sensacionalista, ¿no? Entonces, para que nosotros no seamos víctimas de la ignorancia y nos dejen zarandear esas cosas que vamos a escuchar, desafortunadamente quizás más a menudo en un futuro, pues tenemos que estar firmes en la fe. Recuerden que, como decíamos al principio de esta presentación, el texto de 1 Juan 5, que ¿qué es lo que ha vencido el mundo? ¿Qué es lo que nos puede ayudar a nosotros a estar por encima de todas esas cosas? Nuestra fe, pero no una simple fe, una fe firme, sólida, bien fundamentada. Y eso implica que estemos preparados, en capacidad para entonces hacerle frente a todas estas vicisitudes. Estos 2 párrafos están dentro de la carta Porta Dei, ¿no? El 6 dice, el año de la fe es una invitación ¿a qué cosa? A una auténtica y renovada, no superficial, conversión al Señor, dejándoles una nueva regla de vida por la que serían reconocidos como sus discípulos después de su muerte. Note la palabra que me llama la atención que aparece aquí. ¿Saben cuál es? Esta. Regla. ¿Saben por qué? Porque todo cristiano católico, le guste o no le guste, tiene que someterse a una normativa, a regulaciones, no solo principios. Si en una ciudad no hay semáforos, ¿qué va a ocurrir? Desorden, mucho choque, accidente. Nosotros, nos guste o no, necesitamos no solo una brújula, necesitamos leyes que establezcan nuestra conducta y nuestra forma de comportarnos. Eso se conoce como regla de vida, el camino del que yo les hablaba. Entonces, si queremos agradar a Dios y regocijar su corazón, tenemos que andar por su camino. Y Jesús, como veremos más adelante, nos lo dijo. El que no hace lo que yo les mando no es mi amigo. Caramba, qué duro, ¿no? Qué drástico, ¿no? Pues la verdad. ¿Cierto o no? Como por ejemplo, alguien me contaba esta semana que salía del noviazgo con su pareja y fumaba la muchacha. Y fumaba 2 cajetillas al día. Y a él no le gustaba el enemigo del cigarrillo. Y le dijo a la muchacha, mira, mija, si tú quieres casarte conmigo, tienes que dejar de fumar. Y la muchacha lo quería mucho. Pero ¿cómo yo voy a dejar si es un vicio que tengo adicción de tantos años? Bueno, o lo dejas o no nos casamos, mija. Ese mismo día lo dejó. No a él, sino al cigarrillo. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde sacó ella esa fuerza de voluntad? ¿Cómo es que ella tomó esa decisión tan drástica para ella? Por amor. Cuando hay reglas, y Dios no es que sea pues impositivo, totalitario, el que ofrece la oportunidad, aquí está el camino de la vida y aquí está el camino de la muerte, como le dijo a los israelitas cuando los sacó de Egipto, allá a los pies del Sinaí. No les dijo, ustedes tienen que ir por acá, sino yo les sugiero, recomiendo que vayan, si quieren tener bendiciones y bienestar, por ese camino, pero ustedes escogen. Jesús también en sus evangelios nos habla de que podemos escoger o una cosa o la otra, pero es más drástico. Tienes que hacer lo que yo te digo. Y es así. Aunque su lenguaje muchas veces es ambiguo y abstracto, porque no se entiende muy bien y da pie a múltiples interpretaciones, en algunas es muy clarito, como ese texto. Así que nosotros, como dice el Santo Padre,
reconociendo lo que estoy explicándoles, es una regla de vida. Los católicos tenemos una regla y tenemos que someternos a ella para agradar a Dios. La marca que debe distinguirnos a nosotros, ¿cuál debe ser? Noten, les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros, así como yo los he amado. Que ustedes también se amen, ¿a cuántos? A todos, ¿no? Unos a otros. En esto, dice, todos conocerán que ustedes son mis discípulos. Entonces, claro, esta es la principal marca de distinción en todos los evangelios. Porque si usted ama, como Dios espera que lo haga, entonces se supone que no va a mentir, no va a robar, no va a cometer adulterio, su honradez estará pues bien medida, etc. O sea que esto lo cubre todo. Por eso Jesús dice que toda la ley de Moisés, que eran 613 preceptos, se resumían en 2 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Ya con esto se cumple la ley. Porque si uno, a pies juntillas, cumple esos 2 mandamientos, pues ya por extensión lo demás lo cubre. Y esa es la marca de distinción. Los que nos observan en la casa, en el trabajo, en la escuela y en la calle deben señalarnos como personas que viven en amor. Renovado, converso y regenerado. ¿Saben que vamos a hacer una pausa de unos minutos? ¿Les parece? Sí. Unos minutos para que descansen y que puedan ir al baño. Porque no tengo reloj y no